Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este breve video pretendo explicar detalladamente qué es un comentario literario y cómo ustedes pueden realizar uno. Recuerden que este es el producto del primer proyecto. Esta semana elaborarán su borrador, donde yo marcaré las correcciones que son necesarias hacer y la próxima lo entregarán formalmente en limpio. La versión final de su comentario lo pueden escribir a mano en hojas blancas o si gustan hacerlo en computadora. Llevará una rúbrica de evaluación, la cual anexaré al final del video. Sin más por el momento, comenzamos. Bueno, primero que nada debemos definirlo. Un comentario literario es un análisis detallado de un texto, una reflexión sobre una obra en el que se expresa una opinión personal en torno a esta. Existen una serie de pasos que les voy a enseñar a continuación, con lo cual ustedes podrán elaborar su comentario paso a paso, párrafo por párrafo. Número 1. Leer varias veces el texto. Un consejo que les doy es que lo lean al menos 2 veces, una en voz alta y la siguiente en su mente, y cada vez que lo lean vayan subrayando aquellas palabras o ideas más importantes que ustedes encuentren en su lectura. Una vez que ya has leído varias veces tu cuento y que lo conoces de principio a fin tanto que ya hasta lo sueñas, entonces ahora es momento de empezar a escribir tu comentario literario. Empieza escribiendo cuál es el título, quién fue el autor y el género al que pertenece. También te ofrezco que puedas escribir un poco sobre la vida del autor, a lo mejor de algunos aspectos que te hayan sorprendido de él. Después vas a dejar un espacio y sigues con el siguiente párrafo. Y aquí vas a hablar sobre el objetivo del texto y te puedes ir guiando de estas preguntas. ¿En qué o quién se enfoca el cuento? ¿Cuál crees que es el propósito general del cuento? ¿Y a quién crees que se dirige? En el propósito puede ser que a lo mejor sea un cuento solamente para entretener o que pretende a lo mejor dar una moraleja. Y en el público, pues dependiendo del tipo de cuento que tú hayas leído, puede ser que sea un cuento para niños chiquitos de 3 a 5 años, a lo mejor un cuento para adolescentes o incluso existen cuentos para adultos que tienen temáticas más profundas. Entonces, de acuerdo a lo que tú leíste, tienes que escribir a quién crees que puede ser más factible que le guste este cuento por la edad o por sus características. En el siguiente párrafo, enfócate en la voz narrativa del cuento. Es decir, tenemos un narrador omnisciente que lo conoce todo, o tal vez un narrador equisciente en el que es el protagonista quien nos cuenta la historia, o finalmente a lo mejor es un narrador deficiente que no sabe ni qué es lo que estaba pasando. También aquí puedes ayudarte y utilizar una cita textual del cuento. Es decir, de esas frases que a lo mejor tú subrayaste al principio, puedes copiar una parte de esto en el cual sea muy notorio el narrador y lo puedes utilizar en tu comentario literario. En el siguiente párrafo vas a hablar sobre los personajes principales. ¿Te identificaste con ellos? ¿Cómo podrías mejorarlos? ¿Alguno te cayó mal? Tienes que escribir de acuerdo a lo que tú sentiste que ellos te transmitían. A lo mejor uno era muy débil y tú de una u otra manera te sientes identificado con eso. O con otro que es súper valeroso y muy amigable, forma parte de tu personalidad y lo quieres agregar. Entonces tienes que escribir de acuerdo a cómo tú los percibes y a lo que se narra en la historia. El siguiente punto del que hablarás es la atmósfera o ambiente. Aquí tienes que describir qué estados de ánimo te ha proyectado la historia. Tal vez en algún momento te hizo reír o por el contrario fue demasiado triste y lloraste. Expresa qué emociones te provoca y por qué. Este es otro momento en el que puedes agregar un fragmento de la historia, o sea, una cita textual, en el que se reflejen esas emociones que el autor proyectó a través del narrador. Y no olvides que la atmósfera, aparte de ser el estado psicológico, también es el estado físico. Ahí tienes que agregar un poco acerca del espacio donde surgen los acontecimientos en la historia. En el siguiente punto vas a escribir tu opinión general del texto. ¡Ojo! Tienes que ser muy abierto con tus opiniones. ¿Te gustó? ¿Por qué? ¿No te agradó? También, ¿por qué no te gustó?
siempre justifica tus respuestas. ¿Qué le cambiarías o qué te hubiese gustado que fuera diferente? Tal vez el principio es aburrido o difícil de comprender, o el final te pareció muy triste y preferirías que la historia tuviera un final feliz. A lo mejor el cuento utiliza un vocabulario que no comprendes y eso hizo que no te gustara. No tengas miedo de expresar tus opiniones, ya que no hay ninguna incorrecta. Esto que te acabo de mencionar sería el último párrafo en tu comentario. Recuerda que puedes escribir una despedida para las personas que te lean y no olvides utilizar tus signos de puntuación. Comas, puntos y seguidos, puntos y apartes, 2 puntos, comillas para las citas textuales. Y también cuida tu acentuación. Acuérdate, no es lo mismo olvido que olvidó, que lleva acento en la última O y es un pasado. Los 3 mejores comentarios serán exhibidos en el blog para que todos los puedan apreciar. Por mi parte es todo, me despido, espero que tengas una excelente semana, mucha suerte y éxito. Bye.